Fíjense bien. Vamos a observar. Yo tengo una pregunta de Hanukkah. ¿Qué pasó? Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué los hombres tienen que prender las velas y no las mujeres? ¿Quién te dijo que los hombres tienen que prender las velas y no las mujeres? Ramat Shalom. No, no es cierto. Es de Es las únicas justamente- mitzvot que sí tenemos, que no nos las quiten. No hay Sí. muchas. Es cierto, o sea, es una de las mitzvot que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres igual tienen la obligación de prender velas de Hanukkah. Lo que pasa es que hay dos costumbres. Hay la costumbre ashkenazí y la costumbre sefaradí. Los ashkenazim prenden, cada uno de los miembros de la casa tienen que prender las velas, pero dicen que la esposa y el esposo se consideran como uno solo. Entonces, el esposo y la esposa tienen que prender una Hanukkah y las demás, los demás niños que están en la casa tienen que prender por sí. Entonces, normalmente lo que hacían es que el esposo prendió, pero realmente no hay ninguna diferencia y las mujeres también igual pueden encender las velas de Hanukkah, no hay ninguna diferencia. Los faradim hacen uno solo en cada casa, una menorá, una Hanukkah en cada casa. Entonces también normalmente era el hombre, pero no hay ningún impedimento que sea la mujer. Ok, entonces ya este año, Jorge, puedes dar a tu esposa que prenda las velas, no hay problema. Bueno, Sí. se la voy a dar, pero no le va a gustar mucho porque ya va a tener que Pero prender. no tiene la obligación, si quieres tú puedes prender, pero, o sea, encender. Bueno, ok, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre Hanukkah? ¿No? Entonces, si no, ¿Nos puede recordar por qué tiene un orden para encender las velas de derecha a izquierda, de izquierda? Es que ya no me acuerdo de eso. Antes lo sabía, pero ya se me olvidó. O sea, ¿por qué se tiene que prender? Yo sé, obvio con el shamash, pero ¿por qué lleva el orden de derecha a izquierda y eso? Bueno, la derecha siempre considera mejor que la izquierda, representa la bondad o el gesed, entonces siempre comenzamos de la derecha. No es obligación, si uno comenzó de la izquierda no es que no cumplió la mitzvah, pero es como una recomendación comenzar de la derecha, y entonces comenzamos, en el primer día prendemos la vela que está más a la derecha, y allá comenzamos, y después hacemos 2 velas, y comenzamos desde que está más izquierda para ir a la derecha. Ajá. El tercero, y ahí vamos hacia la derecha cada vez. Bueno, Chag Sameach, Freddy, también a ti, sí veo. Otra pregunta del shamash. Según yo sé, el shamash no necesariamente se necesita para prender las otras velas. Yo puedo prender las velas con un cerillo o con un encendedor y la última vela prender el shamash. El shamash sirve porque estas velas no las puedo usar para ver. Entonces, si yo bajo en la noche o voy al comedor o a la sala donde esté la Hanukkah y me alumbra, se supone que estoy viendo la vela del shamash. Para eso sirve el shamash, para que yo no use las velas de la Hanukkah para ver en la noche. Sí, es cierto, no es obligación utilizar, hay costumbres que sí prenden con el shamash, pero no es obligación. Uno puede prender con otras velas y después también encender el shamash al final y no hay problema. Sí, algunos están acostumbrando de utilizar el shamash para encender las velas también. Es cierto lo que dijiste, que el shamash viene nada más para que no utilicemos la luz de las velas, para que haya otra luz que la podemos utilizar. Y por eso encendemos el shamash. ¿Sí? Ok, entonces vamos a comenzar la clase sobre Hanukkah y quiero comenzar con una canción que hacemos después de prender las velas. Hay varias canciones, una de ellas es Maoz Tzur. ¿Sí? Realmente es la costumbre ashkenazí, en los sidurim de los faradim no está, pero ya, bueno, por lo menos aquí en Israel todo el mundo canta esta canción después de encender las velas. Y quisiera comenzar con esta canción. O sea, aquí encontré la traducción a español, alguien que lo hizo, no está muy exacto, o sea, no es palabra por palabra. Pero en general, la pregunta es, ¿por qué cantamos esta canción? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce, recuerda esta canción de Maoz Tzur?
¿Conoce las palabras? Sí, claro. Mao, Sur, Yeshua. Sí, pero ¿qué significan las palabras? O sea, ¿por qué la cantamos en Hanukkah? Si aquí leemos la traducción, ¿ven algo que tiene que ver con Hanukkah? Fue la reinauguración del Bet HaMikdash, ¿no? ¿O no? Sí, sí, o sea, Hanukkah es la reinauguración del Bet HaMikdash, después que los griegos lo impurificaron, entonces regresaron los macabeos en este día y celebraron la reinauguración del altar, Hanukkah HaMizbeach. Aquí está mencionado Hanukkah HaMizbeach, es una canción para la inauguración del altar. Entonces, está en la primera parte de la canción. Ustedes saben, muchos saltan las otras partes de la canción, hasta llegan al cuarto, que allá habla sobre los griegos, pero antes de esto, hay otras partes de esta canción que parece que no tienen que ver nada con Hanukkah y tienen que ver con otras fiestas. Vamos a ver, por ejemplo, si alguien me puede decir esta parte, ¿cómo se dice bait en español? O sea, es una bait de la canción. Es como una parte de la canción, en hebreo se llama bait, pero ¿cómo se llama en español? ¿Saben qué me refiero? Que cada canción está dividido en varias partes. Estrofa. 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 Ok, entonces, esta estrofa, ¿en qué fiesta la podíamos cantar? ¿Qué piensan? Voy a leer un poquito, voy a leer la traducción. Mi alma fue saciada de miseria, mi fuerza se consumió en dolor, amargaron mi vida con penurias cuando esclavizados bajo el gobierno de la becerra. Pero Dios con su gran poder sacó a su pueblo preciado, mientras que el ejército y los seguidores de Faraón... Eso es claramente. Estamos hablando sobre los sufrimientos, me amargaron mi vida, eso fue en Egipto. Y entonces Hashem me sacó de allá. Entonces esta parte, como dijimos, estrofa. Esta estrofa parece de Pesach, ¿verdad? No de Hanukkah. ¿Cierto? Vamos a ver cuál es la siguiente estrofa. Dvir Kocho Eviani, aquí habla sobre, vamos a ver, me llevó a su santa morada, incluso ahí no encontré descanso. Vino el opresor y me desterró porque servía a dioses extraños. Bebí vino venenoso, casi me desaparecí. Cuando cayó Babilonia y Zerubabel se hizo cargo, en 70 años fui salvo. ¿De qué se trata aquí? Cuando se construyó el segundo Beit HaMikdash, que vino... Sí, exactamente. O sea, el exilio del cuando se fueron a del Babilonia. primer templo. ¿Ah? Cuando salieron y luego volvieron. Sí, pues aquí está hablando sobre el segundo galut, el segundo exilio. Ladrino, ven acá. Ven acá. Apáganle. Entonces, aquí se trata habla sobre el segundo exilio de Babel y también la salvación de este exilio. Entonces, tenemos la salvación de Egipto y la salvación de Babel. Es interesante, no tenemos una fiesta para celebrar la construcción del segundo templo, ¿verdad? No hay alguna mención en nuestra historia al regreso a la redención, la segunda redención del exilio de Babel. No hay alguna fiesta. La más cercana es Hanukkah, porque Hanukkah es esta época, pero 300 años más tarde. Entonces, es interesante, la segunda redención no tenemos ninguna fiesta. Es un punto para pensar. La tercera, aquí ¿de qué se trata? El Agageo, hijo de Amedata, conspiró para cortar el abeto alto, pero resultó ser una trampa. Perdón, ¿por qué no silenciamos mientras habla el Raf y si se necesita desactivamos el audio? Gracias. Perdón. Sí. Ok, entonces aquí el Agageo, hijo de Amedata, conspiró para cortar el abeto alto, pero resultó ser una trampa para él y su insolencia fue silenciada. Es Purim, sí, levantaste la cabeza del Benjamita, o sea, Mordejai, y borraste el nombre del enemigo, sus numerosos hijos a su casa colgaste en la horca. Entonces, aquí claramente se habla sobre Purim. Entonces podemos decir, la primera es general, como una introducción. La segunda es
sobre Egipto, la tercera sobre Babel y la cuarta sobre Amán, que es Amalek, pero el reinado es de Parás. Si ustedes recuerdan, tenemos los 4 reinados que en nuestra historia conocemos, hay como el concepto de Arbat Malchuyot. Aquí está mencionando, por lo menos hasta ahora vimos 3 de ellas, o 2 de ellas, porque Mitzrayim no se considera una de ellas. Entonces, el siguiente ya es de Hanukkah. Yevanim nikbetzu alá, yazai bimei Hashmanim. Entonces, los griegos se juntaron contra mí en los días de los Hashmonaim, derribaron los muros de mis torres y profanaron todos los aceites, pero desde el último frasco que quedaba se abrió un milagro para los judíos, por lo tanto los sabios del día ordenaron a estos 8 para cantos de alabanza. Entonces, es algo interesante, lo voy a decir entre paréntesis, el año pasado yo fui en Grecia, en la comunidad en Grecia, trabajaba allá, y ellos no dicen griegos, o sea, sería un poquito falta de respeto, pero tienen razón, ellos no dicen griegos, dicen sirios. ¿Por qué dicen sirios? Porque realmente... Sí, porque realmente los griegos se habían dividido en 4 subreinos y se llamaba Seleucidas, greco-sirio. Es cierto, de 3. O sea, el reinado de Alejandro Magno, después de su muerte, fue dividida en 3 partes. 3, sí. Uno se quedó en Macedonia, el otro en Siria y la tercera en Egipto. La tierra de Israel estaba entre los talmeos de Egipto y los salvacos de Siria, y todo el tiempo peleaban sobre ella. Y la historia de Hanukkah habla en la época que el reino de Siria también gobernó la tierra de Israel. Y entonces, de hecho, son sirios, no son griegos, o sea, no vienen de Grecia. Pero bueno, nosotros decimos Yevanim, griegos, y eso es sí, la fiesta de Hanukkah, pero vemos que solamente la 4ª parte de la canción. Entonces, igual podíamos cantar esta canción en Pesach o en Purim, porque también mencionan estos milagros o estos acontecimientos. La última parte ya habla sobre la redención. Si leemos sobre esto, desnuda tu santo brazo y trae el fin de la salvación. Hazte venganza sobre la nación malvada en nombre de tus siervos fieles, porque la liberación se ha demorado demasiado y los días malos son eternos. Rechaza el enemigo en los hombres de la idolatría y prepara para nosotros los 7 pastores. Aquí habla sobre la redención. Vemos aquí toda la amargura del galut, del exilio. O sea, en Ketz Limea, no hay fin a los días malos, a los días de los sufrimientos. Es una pista de la época de cuando fue escrito esta canción. Antes de decir esto, quisiera preguntar, ¿alguno de ustedes está acostumbrando de cantar esta canción después de prender las velas? Sí. ¿Pero a todas las partes de la canción? Sí. ¿Todas las partes o solamente lo de la primera? La primera. La primera. La primera. En mi casa o que hacen todito o que hacen la primera y la cuarta, que es sobre Hanukkah. Pero la costumbre original fue cantar todas estas partes. La última parte habla de hecho sobre la época en donde fue escrito, que es más o menos, hay discusiones entre los investigadores, pero es una canción relativamente muy antigua, es del siglo XI o XII. ¿Qué pasaba en esta época? ¿Las cruzadas? Las cruzadas, cierto. Las cruzadas, y fue una época muy, muy mala, más que todo en Europa, porque antes de ir a la tierra de Israel, pasaban en las comunidades y destruyeron, bueno, había los pogromes, todas las primeras persecuciones contra los judíos en Europa eran en esta época. Había algunas comunidades que fueron destruidas totalmente, lo que se llama Keilot Shum. Bueno, las 4 reinados, hay discusiones. Ahorita, esta parte habla sobre la cuarta. Ahorita voy a explicar, pero en general, las 3 primeras que no hay duda son Babel, Parás y Aván.
y vimos que la canción habla sobre Babel, Parás. Babel era, bueno, la segunda, la Parás fue la de Amán, y la de Yaván fue la anterior. Y la cuarta, el cuarto reinado, hay discusiones entre los parshanim. ¿Cuál es? La opinión de Ibn Ezra es que es el reinado de Ismael. La opinión de Nachmanides y muchos otros es que es el reinado de los cristianos. O sea, una opina que es los musulmanes, otra opina que es los cristianos. Y hay otra opinión que son los dos. O sea, que entre los dos es el cuarto reinado. Generalmente lo relaciona con Edom o con Esav, que después fue identificada con la iglesia. Y por lo tanto, dicen que el cristianismo es el cuarto reinado. Entonces, iba a comenzar a decir que, según la tradición, esta canción fue escrita en la época de las Cruzadas, y entre ellos hay aquí una pista. Aquí está, dice, Deje Admon Betzel Salmón. ¿Okay? Rechaza el enemigo en las sombras de la idolatría. Bueno, es una traducción, pero ¿qué es Admon? Admon viene de la palabra rojo. El líder de la tercera cruzada era con la barba roja, se llama, no recuerdo el nombre, Alfredo Barbaroja o algo así, fue en la época del Richard del Corazón de León. ¿Cómo se llama este? ¿Sí? Ricardo Entonces, Corazón de León. Sí, entonces este Ricardo, junto en la época de Robin Hood, todos conocen a Robin Hood, ¿no? Pero no es realmente, Robin Hood es una leyenda, realmente lo que había eran reyes antisemitistas que hicieron pogromes contra los judíos, y entonces dicen que aquí está aludiendo a este rey que lideró la tercera cruzada, que destruyó varias comunidades en Europa. Y entonces podemos ver en Ketzlimera no hay fin a los días malos, y estamos esperando a los 4 pastores. ¿Quiénes son los 4 pastores? Aquí también hay diferentes opiniones, pero nosotros podemos decir los 4 pastores de la Sukkah, ¿no? Los Ushpizin, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, David y Yosef, que 6 de ellos eran realmente pastores. Ustedes saben que 6 de los líderes, de los 7 líderes, eran realmente pastores. Abraham, Yitzhak y Jacob eran pastores, así también Yosef y David y Moshe. El único que no fue pastor fue Aarón. Por lo menos no está escrito claramente que fue pastor. Bueno, entonces aquí vemos que está aludiendo, ¿no? al cuarto reinado. Este Admon puede ser Esav, puede ser este rey que mencionamos y puede ser Esav. Dice, bueno, ya pasamos los de Babilonia, los de Persa, la de los griegos, y nos quedamos en el último, y este último está largo, y no vemos el fin de esta época tan difícil. Entonces, es una canción, y esperamos que llegue la redención. Esta canción parece un poquito raro cantarlo en época de festividades. Es una canción un poquito triste, ¿no? Por lo menos dice, está difícil ahora, está difícil. Y si ya lo cantamos en una fiesta, podría pertenecer a cualquier de las fiestas de Purim, Hanukkah o Pesach, no necesariamente de Hanukkah. Entonces, ¿por qué cantamos esto en esta época? Parece, aún esto, parece que sí da un poquito más importancia a la de Hanukkah, porque si regresamos a la primera parte, vemos que menciona que toda esta canción viene para regresar o llegar al Beta Tefilá, que es el Beta Mikdash, y con Beta Tefilati, cuando se restablece la casa de mis rezos, allá Todá Nezabeach, vamos a traer un sacrificio de Todá. Y entonces voy a cantar para la inauguración del altar. La palabra Hanukat Amizbeach nos recuerda Hanukkah. Vemos que en la introducción menciona más Hanukkah que otras fiestas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es especial? Bueno, si yo tenía que comparar el milagro o la fiesta de Hanukkah, la fiesta de Purim y la fiesta de Pesach, ¿cuál sería lo más importante? Diría yo Pesach, es el más grande, también es de la Torah. También la salvación de Purim es muy grande, o sea, iban a matar a todos los judíos y en el último momento los salvaron.
O sea, parece como un milagro muy grande, muy importante. Y la de Hanukkah, bueno, prendieron velitas en Bet HaMikdash. Además, esto de prender velas en Bet HaMikdash es una pregunta muy grande. Realmente, ¿por qué era tan importante que haya velas en Bet HaMikdash hasta que Hashem haga un milagro? Los milagros no vienen gratis. No vienen nada más para hacer milagro. Tienen que tener para una necesidad urgente. Por ejemplo, tenían que pasar el Mar Rojo, Hashem hizo el milagro. Tenían que salir de Egipto, Hashem hizo el milagro. Pero los milagros no lo hacen para que cumplamos una mitzvah. Si uno no puede cumplir con una mitzvah, se llama anus, fuerza mayor, no puede hacerla. Y ya con esto, bueno, no tengo la obligación. Porque Hashem hace un milagro para que hagamos nosotros una mitzvah. Si no podemos, no podemos. Entonces, lo que quiero decir, bueno, regresamos a la canción. Esta canción cantamos en Hanukkah. Menciona, primero es una hora muy difícil, vemos en Ketz Limera. Segundo, mencionamos los 4 reinados, la de Babel, Parás, Yaván y Edom, y la de Yaván es solamente la tercera. Entonces no está claro por qué cantamos en Hanukkah justamente esto. Está mencionando todos los 4 reinados. Y también si mencionamos las fiestas o las salvaciones de Purim, de Pesach y de Hanukkah, parece que el menos importante es la de Hanukkah. Y la de Purim y Pesach, por lo menos, parecen más importantes. Entonces, ¿por qué está destacado más de Hanukkah? Para poder contestar estas preguntas, quiero entrar un poquito más profundo a todo el asunto de Hanukkah. Y primero comenzamos con un principio general que es verdad acerca de todas las, o sea, es correcto acerca de todas las fiestas. Es un principio que pertenece a todos. Yo pienso que en nuestras clases lo mencionamos varias veces, pero ahorita lo vamos a ver dentro. Eso es parte del libro Derech Hashem, El Camino de Dios, del Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Dice, la raíz de todo, o sea, el tema antes es las fiestas en general, habla sobre las fiestas. Y dice, la raíz de todo es el orden establecido por la sabiduría suprema. Hay un orden que la sabiduría suprema impuso en el mundo. Así hizo el mundo. Hay un orden, el orden de las fiestas. ¿Y qué significa? Todos los milagros que fueron realizados y la luz grande que brilló en ciertos momentos históricos, en cierto momento histórico, cada año en esa fecha una luz similar vuelve a alumbrar. Y una ramificación de ese hecho se renueva en aquel que lo recibió. Entonces dice el Ramchal que el hecho que había en algún momento algún milagro o algún hecho histórico, por ejemplo la salida de Egipto, o por ejemplo la entrega de la Torah, no es que estamos celebrando algo que pasó hace 2000 años, sino esta misma luz, esta misma podemos decir energía, iluminación del mundo, algún tipo de luz que baja al mundo, que bajó en este momento en la ciudad de Egipto, vuelve a aparecer en el mundo en cada año en este momento. O sea, estamos celebrando no lo que pasó en el pasado, sino que en este momento estamos viviendo de nuevo, revivimos la misma energía que había en esta época. Y entonces dice, este es el motivo de todos los preceptos que realizamos en recuerdo de la salida de Egipto. Ya que como se produjo entonces un gran milagro, se estableció ese tiempo para que cada año vuelva a alumbrarnos la luz que brilló en este momento y se renueve en nosotros la derivación de aquella perfección. Estamos haciendo el Seder Pesach, no comemos Hametz, comemos Matzah, comemos Maror. ¿Por qué? Para revivir esta luz, que aparece realmente, es algo tangible, algo real, que aparece en el mundo en este momento que salimos de Egipto hace 3000 años. No estamos, el énfasis es que no estamos celebrando el pasado, sino estamos celebrando el presente. En 2 días, la luz de los Hashmonaim, la luz de Hanukkah, volverá a aparecer en el mundo. Y cuando prendemos las velas de Hanukkah, no es que vamos a recordar lo que pasó hace mucho tiempo, sino que estamos reviviendo estos momentos en nuestra vida real aquí en este mundo. Y dice de esta misma manera, hay que comprender la festividad de Shavuot en lo que se refiere a la entrega de la Torah. ¿Sí? Entonces, como dijimos en el pasado,
En cada Shavuot recibimos de nuevo la Torah. En cada Shavuot aparece la luz de la entrega. Hashem nos da la Torah nuevamente. Y toda la fuerza de estudiar Torah viene de este día de Shavuot. Entonces, lo que vamos a estudiar todo el año en este año va a ser de la fuerza, de la luz, de la entrega de la Torah que aparece en el mundo en Shavuot. Y así también en Sukkot a las nubes de la gloria, ¿no? Que habían en el desierto, había las nubes de la gloria, entonces vuelven a aparecer en Shavuot, etc. En Sukkot, perdón, etc. Esto es válido también para Hanukkah y Purim. Este principio, dice Ramchal, es cierto acerca de todas las fiestas de la Torah, como mencionó Pesach, Shavuot, Sukkot. También podemos decir Rosh Hashanah y Kippur, pero dice el Ramchal también las fiestas que son de Jajamim. Aquí debe ser Hanukkah, ¿sí? No Unuka. No sé por qué sería así. Entonces, en la fiesta de Hanukkah también aparece la luz. Entonces, lo que tenemos que averiguar es cuál es esta luz. ¿Qué es lo que reapareció en Hanukkah? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué valor vamos a adquirir de nuevo en la fiesta de Hanukkah? En la fiesta de Pesach podemos decir que es la libertad. En la fiesta de Shavuot podemos decir que es la entrega de la Torah. En la fiesta de Rosh Hashanah es la creación, la génesis del mundo. Volvemos a crearnos, Hashem nos vuelve a crear cada año. ¿Qué es lo que estamos celebrando en Hanukkah? ¿Cuál es la luz de Hanukkah? El valor principal de Hanukkah. ¿Qué piensan? ¿Alguna idea? ¿Qué es el valor que nos enseña La libertad del yugo. La libertad espiritual. ¿Qué? La libertad espiritual. Ok. Bueno, la libertad yo diría que es el valor de Pesach, ¿no? El Pesach es cuando nos liberamos. La opresión del enemigo. Sí, entonces la opresión del enemigo está relacionado más que todo con la Torah. No esclavizaron, no les hicieron trabajar para ellos, no es como Pesach. Pero sí quiero enfocar sobre no acabaron con la religión la judía. Luz de la Neshama. La luz de la Neshama. Si no acabaron la religión judía, ¿en qué sentido? O sea, eso era su intención. Por La eso, intención que no mataron fue, a todos para que nadie pueda seguir estudiando la Torah. Sí, la intención fue exterminar la Torah. O sea, no tenían problema que siguen viviendo. O sea, la intención no era matar a todos los judíos, como en el caso de Amán. No era de matar a todos los hombres, como en el caso de Paró. Fue de convertirnos en griegos. Hay que dicen que hoy en día tiene más éxito en esto. Ya somos griegos. O sea, griegos en el sentido de la cultura occidental. Bueno, pero quiero enfocar a lo mejor en algo un poquito diferente, no en lo que nos hicieron hacer, sino los milagros que pasaron. ¿Cuál eran los milagros de Hanukkah? Está fácil, hay dos milagros, ¿verdad? El Cat-Catán. Pocos contra muchos y... El Cat-Catán es uno. Sí, la jarrita de aceite que se quedó. Eso es un milagro. ¿Y cuál fue el Que segundo? pocos vencieron a un ejército completo. Sí, que los pocos vencieron a los Costumbres y las tradiciones. No se podía ya hacer las tradiciones, prohibieron seguir las tradiciones. Eso nos quita los pactos que se hicieron en el pasado con Abraham Avinu y con todos, lo iban a cortar por completo. Sí, eso fue la intención de los griegos. Que duró 8 días. ¿Ah? Que duró 8 días una jarrita. Sí, entonces, el primer milagro es la jarrita de aceite, que tenía que quedarse para un día y se quedó 8 días. Y el segundo milagro, que los pocos vencieron a los muchos. De hecho, en Hanukkah celebramos 2 milagros, que parecen muy, muy diferentes uno del otro. Primero quiero ver la fuente de esto. Hay 2 fuentes principales a lo que pasó en este día. Este es la traducción de la tefilá de Al Anisim que decimos en Pesach. Ustedes saben, en Hanukkah, perdón. Al Anisim. Te damos gracias, es una traducción otra vez que encontré en el web, entonces vamos a leer. Ustedes conocen la tefilá, Al Anisim, Al Apurkan, Al Gvorot, etc. Entonces, vamos a ver qué destaca en esta tefilá.
Te damos gracias también por los hechos milagrosos y por la redención y por los hechos poderosos y los actos de salvación realizados por ti, así como por las guerras que liberaste por nuestros antepasados en los días antiguos en este tiempo. En los días del Hashmonai Matitiau, hijo del sumo sacerdote Yohanan, y sus hijos, cuando el inicuo reino greco-sirio se levantó contra el pueblo, tu pueblo Israel, para hacerlos olvidar tu Torah y apartarlos de las ordenanzas de tu voluntad. Eso fue entonces el decreto. El decreto fue contra la Torah. No quisieron matar a los judíos, quisieron que dejen de ser judíos. Entonces tú, en tu abundante misericordia, se levantó para ellos en el tiempo de su angustia. Defendió su causa, ejecutó juicio, vengó su mal y entregó a los fuertes en manos de los débiles, a los muchos en manos de pocos, a los impuros en manos de los puros, los impíos en manos de los justos y los insolentes en manos de los que se ocupan de tu Torah. Tanto para ti mismo hiciste un nombre grande, santo en tu mundo, como para tu pueblo lograste una gran liberación y redención, con lo cual tú, no sé qué, los niños entraron en el santuario de tu casa, limpiaron tu templo, purificaron tu santuario, encendieron luces en tus santos atrios y establecieron estos 8 días de Hanukkah para dar gracias y alabanzas a tu santo nombre. Entonces, si leemos toda esta tefila, ¿cuál es el énfasis? ¿De qué está más destacado en esta tefila? ¿El milagro de la jarrita de aceite o el milagro de la guerra? De la guerra. De la guerra, claro, ¿no? La mitad de esta tefila habla sobre los pocos contra los muchos, los débiles contra los fuertes, está más destacado. Al final dice, y bueno, y también prendieron velas, a lo mejor prendieron velas de un Neshama, o sea, no está escrito que se quedó 8 días, nada más dice que entraron, purificaron, encendieron luces, pero no dice que se duró, que eso fue gran milagro, no dice nada sobre esto. El gran énfasis es sobre el milagro de la guerra, ¿sí? Quiero agregar algo entre paréntesis, ya que lo mencionamos. ¿Qué quisieron hacer los griegos? ¿No? Está muy destacado la diferencia entre Hanukkah y Purim, como ya mencionamos. En Hanukkah, la intención no fue matar a los judíos, sino convertirlos, o sea, que dejen la religión. Y en Purim, la intención fue matar a todos los judíos. En la época moderna podemos compararlo con la Inquisición y el Holocausto. ¿Sí? En la Inquisición, no quisieron matar a los judíos, lo que quisieron hacer es que convierten al cristianismo, al catolicismo. Los judíos podrían quedarse en España y podrían vivir muy buena vida, con mucha riqueza, y muchos lo hicieron. Solamente con una condición, que dejan el judaísmo. Y en el Holocausto no había manera de escaparse. Aún aquellos que se convirtieron y que trataron de ser como los goim y trataron de imitar a la vida de los goim o convertirse en goim, también los mataron. O sea, los buscaban hasta 3 generaciones atrás en el Holocausto. Si alguien tiene alguna abuelita judía, abuelo judío, eran más mahmirim que nosotros. Nosotros decimos si la mamá es judía, para ellos no importaba. Si tienes alguna antepasada, algún padre o abuelo, bisabuelo que era judío, de parte del madre o del padre, ya lo quisieron matar. Entonces podemos decir que el Holocausto es el paralelo de Purim y Hanukkah es el paralelo de la Inquisición, del exilio de España. Bueno, entonces vemos que estas 2 maneras de luchar contra los judíos siguen en todas las generaciones. A veces vienen de la mano derecha, a veces viene de la mano izquierda, pero podemos decir, enfrentamiento, retos que Hashem nos pone, vienen en todas las generaciones de diferentes maneras. Entonces, si regresamos a la tefila, es una tefila muy antigua, o sea, está en el Sidur y todo, o sea, desde hace muchas generaciones atrás, destaca más que todo el milagro de la guerra, y no menciona para nada, o solamente en una pista así al final, en una forma indirecta, el milagro del aceite. Pero cuando leemos la Gemara, es el otro lado, cuando leemos la Gemara, vamos a ver qué dice la Gemara. La Gemara en Masejet Shabbat pregunta, ¿qué es Hanukkah?
Cuando los griegos entraron al sagrado santuario, impurificaron todo el aceite que había ahí. Y cuando la dinastía de los Hashmonaim se fortaleció y derrotó a los griegos, buscaron y encontraron tan solo una vasija de aceite cerrada con el sello del Cohen Gadol. Este aceite era suficiente para que la menorá ardiera solamente un día. Ocurrió un milagro y con ese aceite ardió durante 8 días. El año siguiente, los sabios establecieron estos días para la alabanza y el agradecimiento. Aquí, ¿cuál es el milagro que está más destacado? El del aceite. Claramente del aceite. O sea, aquí dice el tema de la guerra viene de paso. O sea, cuando ya derrotaron a los griegos y entonces comienza la historia. Así es como, ¿recuerdan esta historia que derrotaron a los griegos? Entonces, allá es Hanukkah, lo que significa Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Pregunta la Gemara, ¿qué es Hanukkah? Eso es Hanukkah. El Hanukkah es el milagro del aceite. Perdón, Rab, ¿cuál es una fuente y cuál es la fuente que le da más importancia a la guerra y cuál es la fuente que le da más importancia al aceite? La tefilá de Al-Anisim que decimos en la tefilá de la Amidá y en Birkat Hamazon da más importancia a la guerra. Y la Gemara La Gemara, sí, el Masechet Shabbat parece que da más importancia a la jarrita de aceite. Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es el milagro más grande? ¿El aceite o la guerra? ¿Alguna Pues los opinión? dos. La Los guerra. dos. La guerra. La guerra. ¿Por qué la guerra es más grande? Porque eran muy pocos, un pueblo muy fuerte. Porque de cierta implica forma depende. nosotros tenemos que hacer en la jarrita no hicimos nada. Istadlut, exacto. Yo Que no pienso escuché que bien. es el aceite más importante, porque mientras hay un punto de alma judía, el mundo judío nunca va a morir. Y eso es lo que simboliza el aceite para mí. La Ok, Neshama del alma judía. Es muy bonito. Entonces, tomamos ya la interpretación simbólica. De hecho, lo que dices A mí tú me es lo confunde que... lo que usted dijo hace rato, que si Hashem no hubiera creído que era necesario el milagro del aceite, pues no lo hubiera hecho. Entonces yo hubiera dicho la guerra, pero base a eso que comentó, a lo mejor cambia como dicen el aceite. El aceite, porque si hacemos... Entonces, Si a lo Hashem hizo mejor el aquí tenemos milagro, que pues poner alguna un razón ha de punto. tener. Ok, solo quiero completar acerca de lo que dijo Silvia. Veo que el nombre está escrito Silvia. Lo que ella dijo es exactamente lo que dijo el Rav Kook. Lo que simboliza el aceite, el último aceite no impurificado en el Bet HaMikdash representa el punto que nunca puede, el punto judío profundo que nunca puede impurificar. O sea, que no importa qué pasa, hay un punto sellado en el sello del Cohen Gadol, que está sellado, guardado dentro del alma judía, que allá no se puede tocar. Eso se queda para siempre y eso es el gran milagro. Eso es, en el simbolismo, entonces, tiene gran importancia también al aceite, al milagro del aceite. Bueno, dejo un segundo esta pregunta abierta. ¿Qué es más grande? Bueno, y a lo mejor los dos son grandes, no necesariamente tenemos que decidir sobre uno. Ralph, Sí. ¿por qué tenemos que escoger uno de los dos? No tenemos. Quiero decir, ¿por qué tendría que haber uno más grande que otro? ¿Hay un milagrómetro que mida eso o cómo es? No, por eso digo, no necesariamente tenemos que decidir. Si yo quiero preguntar o regresar a la pregunta, ¿qué estamos celebrando realmente? Porque aquí cada uno de estos milagros representa otro valor. Podemos decir dos grandes diferencias. La primera diferencia, a la luz de lo que estudiamos en el libro Shoftim, durante todo el año estudiamos libros de Shoftim, y en las últimas dos historias destacamos mucho la diferencia entre un milagro sobrenatural y un milagro dentro de la naturaleza. Si ustedes recuerdan este punto, lo mencionamos varias veces. Lo vimos en la historia de Ehud Ben Gera, que no pasó algo sobrenatural,
y la historia de Dvorah y Barak, que no está claro, está escrito, desde los cielos pelearon los ángeles, las estrellas, ¿recuerdan? Mina Shamayim ilhemu. Entonces, ¿qué significa? Si había un milagro o no había un milagro, y vimos la comparación entre la historia de Dvorah y Barak y Yael, y la historia del Kriyat Yam Suf, y dijimos que hay muchas paralelas cosas paralelas entre estas dos historias, para mencionar que y dijimos que a lo mejor uno es milagro sobrenatural, que Hashem interviene en la naturaleza, y el otro es milagro dentro, o sea, parece que nada pasa, o sea, nada sobrenatural, todo es normal, pero el hecho que los pocos vencieron a los muchos, ¿no? Todo lo que decimos aquí también es un milagro, pero es un milagro que esconde dentro de la naturaleza. Está difícil de encontrar la mano de Dios en este milagro, está oculto, ¿sí? Entonces, es una de las diferencias. El milagro del aceite es claramente un milagro sobrenatural. O sea, si ponemos un iPhone con una batería, va a terminar la batería en 6 horas. Eso, si se queda 7 horas, ya es un milagro. O sea, es sobrenatural, no puede ocurrir. Entonces, con más razón la Hanukkah, ¿no? La menorá, la lámpara, el Bet HaMikdash, el aceite que tiene que ser suficiente para un solo día es suficiente para un solo día. Si dura 8 días, es claramente la mano de Dios que interviene en el mundo real. Entonces, eso se llama milagro sobrenatural. Pero el milagro de la guerra, de los macabeos, ¿era un milagro sobrenatural? No. Leemos sobre todas las batallas, leemos en el libro de los macabeos, hay un libro que no entró al Tanaj, pero que describe fielmente lo que pasó en la época. También lo vemos en otras fuentes históricas de los griegos mismos, y también más tarde de Josefos Flavios y otros. Entonces hay la descripción de las batallas, que realmente fue algo casi imposible, pero más que todo Yehudá, el líder después de la muerte de su papá, Yehudá el Macabeo, era un genio militar y sabía cómo manejar las condiciones naturales de la tierra, que conoció bien, y adoptó una batalla de guerrilla, ¿no? Utilizando sus ventajas como una fuerza pequeña y flexible para vencer al ejército grande, fuerte, pero muy, muy limitado de los griegos. Entonces, podemos decir que todo pasó en forma natural. No está ahí a la mano de Dios. Está un genio militar, y por eso ganaron las guerras. Entonces, uno puede negar, por lo menos podemos decir, uno puede negar la intervención divina en la guerra de los macabeos. Y el milagro no es comprobante, no podemos decir que es una prueba definitiva que realmente es la mano de Dios. Podemos decir que, bueno, fue suerte, más sabiduría, más, no sé, que sabían cómo utilizar. Bueno, entonces son dos milagros totalmente distintos. Otro punto que diferencia entre las dos cosas, hasta luego, Jorge. Otro punto que es diferencia entre las dos cosas, pienso que el valor. ¿Cuál es el valor de la guerra? ¿Qué es el valor que aprendemos? Si estudiamos el milagro de la guerra de los macabeos, ¿qué es el valor que tenemos que adaptar de los macabeos? Podemos decir fidelidad a nuestra religión, bueno, pero realmente, ¿qué es el valor? Podemos decir la gvura, ¿verdad? El heroísmo, el poder superar los obstáculos. ¿Cuál es el valor que representa el milagro del aceite? Tiferet. ¿Qué valor? ¿Qué? ¿Tiferet? Oh. Entonces, Tiferet. ¿Cómo el Tiferet viene de allá? Porque es un equilibrio entre la Geburá y el Gesed que hizo Hashem con nosotros, con lo del aceite. ¿Cómo lo ves en el aceite? Entonces, ¿qué aprendemos? Que Hashem controla el mundo. Por eso es algo como muy, muy general. Algo interesante, si leemos aquí... Yo creo que es la no asimilación.
El aceite no se No mezcla, igual que asimilarse. nosotros no nos debemos de mezclar. Ujú. Ok, muy bien. No asimilarse, podemos decir, mantener nuestra pureza. Entonces, yo diría, en una palabra, yo diría pureza. Y eso ocurrió un milagro, y dice aquí en la Gemara, encontraron un solo vasija de aceite cerrada con el sello del Cohen Gadol, ¿por qué era importante que era sellado? Que no lo impurificaron los griegos. Como dijimos en la tefila, impurificaron todo, aquí dice, impurificaron todo el aceite. La lucha es sobre la pureza. Entonces uno mencionó la pureza de nosotros, ¿no? Como judíos, pero también la pureza del Bet HaMikdash. La lucha fue la pureza del judaísmo en el mundo. Hay aquí los valores extranjeros, la influencia griega, y nosotros queremos quedarnos puros, sin esta intervención extranjera. Mantener nuestros valores, mantener nuestro judaísmo, etc. Entonces podemos decir que por un lado tenemos la gvura, el heroísmo, la fuerza física y también la fuerza militar, y por otro lado la pureza religiosa, la pureza del judaísmo y la pureza de los valores, la pureza del Mikdash. Son los dos valores. Ahora, otra vez, como dice Ezra, no tenemos que decidir cuál de los valores es más importante. Podemos decir que los dos son importantes. Pero eso sí me parece un poquito raro, que tenemos una fiesta para celebrar dos diferentes asuntos que no tienen nada que ver entre ellos. O sea, en Pesach celebramos el valor de la libertad. En Shavuot celebramos el valor de la Torah. En Yom Kippur celebramos el valor del perdón. O sea, hay un valor que celebramos. Porque aquí tenemos dos ideas que las dos son importantes, las dos son básicas y principales en nuestra vida y es algo central. Está bien, pero ¿por qué meter dos cosas que parece que no tienen nada que ver entre ellos a un solo día? O a bueno, son 8, pero una sola fiesta. Porque entonces, sí tienen que ver. ¿Qué tiene que ver? Si es de que alguien invade mi casa, se mete en mi casa, mis principios y todo, y no tengo forma de sacarlo, tengo que usar las armas y armarme de valor. Y la grandeza de toda esta lucha fue el valor que tenían de continuar con su judaísmo y no rendirse ante la idea de los otros. Entonces, sí tienen que ver las dos cosas. La fortaleza del espíritu, que es la que le da la fuerza al cuerpo. Entonces dice que la gvura, la fortaleza, viene a defender la pureza. Alguien quiere perjudicar nuestra pureza y tenemos que utilizar. Entonces, según esto, el heroísmo es el medio y la pureza es el propósito. Sí. Ok, puede ser. Es una manera de entender. Es interesante que el Maharal de Prague dice totalmente al revés. Es interesante. Vamos a ver. Eso no quiere decir que no tienes razón. Usted a lo mejor tiene razón, no hay problema. O sea, se puede explicar en diferentes maneras. Pero el Maharal dice, vamos a ver, que el milagro del aceite viene por un medio para fortalecer el milagro del heroísmo. Vamos a ver. Dice el Maharal, si preguntas, ¿acaso por el milagro del encendido, para que no fuera anulado el precepto del encendido de la menorá en el templo, fijaron la festividad de Hanukkah? O sea, el Maharal pregunta, ¿por qué fijaron un milagro una fiesta, una festividad para el milagro del encendido? No tiene sentido. Pero sabemos que la obligación de agradecer y alabar es solo cuando se hace un milagro para beneficio de una persona o un pueblo por su salvación, y no para ayudarlo a realizar una mitzvah, ya que ella no es para el disfrute del hombre. Dice el Maharal, las mitzvot no vienen para que disfrutemos, no vienen, podemos decir, para que sentimos, puede ser que uno siente muy bien haciendo una mitzvah, pero no es el propósito de la mitzvah. ¿Cuándo tenemos que agradecer a Hashem? Cuando nos salva, cuando nos ayuda a nosotros a vivir, a sobrevivir, etc. Pero cuando Hashem nos ayuda a cumplir una mitzvah, tenemos que decir alabanza, tenemos que decir alel.
Es una pregunta que a lo mejor la respuesta es muy sencilla, sí. También cuando Hashem nos ayuda a hacer una mitzvah, tenemos que agradecer por la oportunidad de hacer esta mitzvah. Pero el Maharal no lo acepta. El Maharal dice en general, todo bueno, podemos agregar a la pregunta del Maharal, este milagro no era necesario, como dijimos anteriormente. ¿Por qué necesitamos? Ahorita mismo no tenemos, lamentablemente, no tenemos velas en Bet HaMikdash. No encendemos, y Hashem no siente la necesidad de intervenir en el mundo para que prendamos nosotros las velas en Bet HaMikdash. ¿Por qué Hashem intervino en este tiempo? Para que haya, en lugar de tener un día, tengamos 8 días hasta que llegue el 9 aceite. O sea, que llegue el 9 aceite, cumplimos con la mitzvah, porque es tan importante hasta intervenir y cambiar toda la naturaleza. Y dice el Maharal, ya hizo el milagro, está bien, ¿por qué nosotros lo celebramos? Nosotros celebramos o agradecemos cuando Hashem nos salvó a nosotros, pero para una vela en Bet HaMikdash tenemos que agradecer a Hashem. Parece raro, eso es lo que dice el Maharal. Entonces, él trae 2 respuestas. Vamos a ver la segunda respuesta. La segunda respuesta es muy interesante. Dice, además, tenemos que decir que la festividad de Hanukkah fue instaurada principalmente por la derrota de los griegos. Dice, el motivo principal, el más importante, es la derrota de los griegos. Eso es el motivo de Hanukkah. Solo que no se podía percibir que esta victoria fue producto de un milagro de Hashem. Como mencionamos antes, uno puede negar que este milagro fue el milagro, que esta victoria fue el milagro de Hashem. Y entonces no se podía percibir que esta victoria fue producto de un milagro de Hashem y no el resultado de su poder y fuerza, o sea, de los Hashmonaim, poder y fuerza. Por este motivo se realizó el milagro de las velas, para que se supiera que todo fue un milagro divino. Igual como la victoria en la guerra también fue la obra de Dios. Entonces, lo que quiere decir aquí es así. Si solamente fue el milagro de la victoria, uno podría decir, bueno, eso no es un milagro, eso es algo natural. ¿Qué hizo Hashem? Hizo otro milagro, que este milagro nadie podría negar que es la mano de Hashem, y este milagro es solamente el promedio para que conozcamos que también la victoria es el milagro de Hashem. O sea, para que nosotros reconocemos que la mano de Hashem fue lo que mató, o lo que derrotó a los griegos, Hashem agregó un milagro. Según esto, el aceite viene como un promedio, como un instrumento para que sepamos que todo es la mano de Hashem. Entonces, el motivo principal, o el milagro más importante, es la derrota de los griegos. Y aquí a lo mejor quiero agregar un punto acerca de lo que dijimos antes, entre la pureza y el heroísmo, ¿qué es el más importante? Otra vez, los dos son importantes. Uno tiene que ser héroe en todo lo que hace. Para enfrentar los obstáculos, los retos de la vida, uno tiene que ser fuerte, ¿no? ¿Qué significa pureza? Realmente la pureza es siempre, en la halajá, es algo que me permite hacer cosas. Por ejemplo, si uno no es impuro, no puede entrar al Bet HaMikdash. Si uno no es impuro, no puede comer terumá, no puede comer kodesh. Si entramos en nuestra vida, casi no hay leyes de impureza y pureza. La única es en lo que se llama en la familia, ¿sí? Y entonces, si la mujer no es pura, no puede tener relación. Y la relación es kiddushim, es kdusha, es la santidad que aparece aquí en este mundo. Entonces, lo que queremos decir es que la pureza es la condición básica para que la kiddushá pueda llegar, para que la kiddushá pueda aparecer en este mundo. O sea, eso es la relación entre tahara y kdusha. Cuando soy puro, puede entrar al Bet HaMikdash y sentir la santidad de Hashem, del Bet HaMikdash. Cuando soy puro, puedo comer la kdusha, la truma, que es una comida santa. Cuando soy puro, puedo comer el sacrificio que se llama kodeshim. Es decir, que la pureza es la condición para que la kdusha, la santidad, puede caer, puede estar en nuestro mundo. Entonces, que la kdusha aparezca en este mundo es algo muy difícil porque somos materiales.
mencionamos antes las relaciones sexuales en la familia, que puede parecer algo muy material, muy corporal, totalmente corporal. Pero cuando se hace en la correcta manera, con pureza, se convierte en el más santo, en toda la familia, en todo lo que es familia. Es el momento más santo. Entonces podemos decir que la pureza es algo que nos permite entrar al mundo material y también llevar a la Kedushá allá. Pero la pureza es lo que hace el mundo material Kadosh. Cuando hablamos sobre guerra, cuando hablamos sobre guerras, el riesgo más grande es que la guerra se convierta en algo muy de instintos. ¿Cuál es el peor momento del ser humano en toda la historia del ser humano? Son las guerras. En las guerras hay crueldad y hay crímenes y la gente hace cosas, gente normales, o sea, hay muchos testimonios. En la época de la guerra uno pierde todos los frenos morales, todas las cosas que le hace comportarse como ser humano, y viola, y mata, y roba, y tortura, y hace todas las cosas malas, porque podemos decir que es un momento que uno deja todos los frenos y vive según los instintos. O sea, su vida está en riesgo, y toda esta situación psicológica lo afecta y puede perder todos los frenos. Por eso dice la Torah, Behaya Machanecha Kadosh. Tu campamento, cuando habla sobre salir a la guerra, tu campamento debe ser santo. ¿Y cómo es? Por mantener la impureza. Si alguien tiene un caso impuro en el campamento, tiene que salir del campamento. No voy a entrar ahorita, pero en las leyes de la Torah destaca mucho la santidad y la pureza del campamento de guerra. Porque cuando salimos a una guerra como judíos, lo hacemos para defendernos y así llevar, podemos decir, el nombre de Hashem en el mundo. O sea, lo hacemos cuando no tenemos otra opción. Somos un pueblo que busca la paz. Eso es una realidad. Nadie lo puede negar. Nos quieren dibujar en el mundo como un pueblo que quiere matar y quiere torturar y quiere conquistar, etcétera, etcétera. Todo lo que conocen la realidad en verdad saben que es la última cosa que queremos. Y siempre buscamos la paz y buscamos la manera de vivir bien con todo el mundo. Pero cuando ya salimos a la guerra, es cuando es realmente para salvar vida. Y cuando ya tenemos una guerra, que tenemos el heroísmo y la fuerza física y todo esto, es realmente para defender nuestros valores. Pero todavía estamos en riesgo. El riesgo de perder nuestra humanidad, nuestra santidad. Y por eso el más importante en una guerra es mantener la pureza. Y por eso aquí el valor de la pureza que aparece en Hanukkah viene, aunque, o sea, es simbólico otra vez, no es... cronológicamente no llegó la pureza antes de la Gevurah, ¿no? Vienen primero la victoria, después la pureza, pero digo, los dos valores que están aquí, la conexión entre ellos, es que la pureza permite que el heroísmo aparezca en este mundo con santidad. Y eso es lo que dice aquí el Maharal en otra manera. Dice el Maharal que el milagro no podíamos ver la mano de Hashem, o sea, la Kedushá de esta guerra, no podíamos ver sin el milagro del aceite. El milagro del aceite nos permite ver la Kedushá que hay dentro de este heroísmo. Y por eso estos dos milagros vienen juntos. El problema es, si sepamos conocer el heroísmo y la mano de Hashem en una guerra, sin tener otro milagro para ayudarnos a ver esta luz. Y la prueba de esto es nuestros días, en el día de Yom HaAtzmaut y en todo el Estado de Israel. El Estado de Israel podemos decir que es la mitad de Hanukkah. Llega la victoria, no llega el aceite. Cuando llega el milagro, o sea, el milagro de la victoria, sí, el milagro del aceite, ¿lo podemos ver la mano de Hashem? ¿Podemos ver la Kedushá que hay dentro del Estado de Israel, de esta situación, o no la podemos ver? Eso es la prueba grande de Hanukkah. Y bueno, voy a salir un segundo porque voy a volver a compartir. Quiero que veamos un video interesante sobre la canción que vimos al inicio. Todo el mundo conoce la canción de Maoz Tzur en una melodía que interesantemente es cristiana. Está adaptada de Martin Luther.
el pastor cristiano del siglo XVI, que también fue un antisemitista, pero adaptaron aparentemente, eso es lo que dicen, aparentemente está adaptado de una de sus canciones. Y tengo un amigo que es cantante, que hizo una nueva, es este chico, que hizo una nueva melodía, pero también, y esto es lo más importante, agregó una parte más a la canción de Mao Tzu. Okay, quiero que lo escuchemos y después vamos a ver lo que él agregó a la canción de Mao Tzu. Ok, es como 3-4 minutos de canción. Vamos a escuchar. ישועתי לך נאה לשבח, תיקום בתפילתי ושם תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצרעם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. רעות צבא נפשי ביגון כוחי קלה, חיי מרו בקושי בשעבוד מלכות עגלה, ובידו הגדולה הוציא את הסגולה, חיל פרעה וכל זרעו ירדו חבל במצולה. וגם שם לא שקטתי, ובנוגס והגלני, כי זרים עבדתי, ויין רעל מסכתי, כמעט שעברתי, קץ בבל זרו בבל, לקץ 70 נושעתי. נקבצו עליי, אזי בימך שמנים, ופרצו חומות מגדלי, ותימו כל השמנים, ומי נותר קנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי שמונה, קבו שיר ורננים. ישועות על גאולה אשר החל, רוב ניסים ונפלאות קיבץ עמו בית ישראל, לבני בריתך וגואל ולעד אורו יהל, לבוא ביתך אל מקדשך בכלי נגן ושיר הלל. Bueno, vamos a ver, bueno, primero pienso que la melodía es muy bonita. Él ya sacó varios discos, pero vamos a ver lo que eso es la última parte que él agregó a la canción. Dice, נודד את צור הישועות על גאולה אשר החל, ורוב ניסים ונפלאות קימץ עמו בית ישראל, לבני בריתך עבה גואל ולעד אורו יהל. Cae muy bien en la melodía, lo pueden tratar. Bueno, vamos a ver la traducción. Dice aquí, agradeceremos a la roca de las salvaciones, como comienza Mao Tzu, Tzur Yeshuot, por la redención que empezó. ¿Cuál es la redención que empezó? Es el establecimiento del Estado de Israel, el regreso a la tierra de Israel de nuestro pueblo, etc. Con muchos milagros y maravillas, su pueblo, la casa de Israel, reunió. ¿Qué milagros y maravillas? ¿Las vemos? ¿Es un milagro sobrenatural? No, pero el hecho que hay hoy en día en Israel casi 9 millones de judíos es milagro. ¿Y cuántos milagros y maravillas
la operación de Shlomo, que los judíos de Etiopía y los que se salvaron después del Holocausto llegaron al Estado de Israel, los Mapilim, y en la época de los 50 que llegaron de los países árabes, y todas estas cosas son muchos milagros y maravillas. La pregunta es si los podemos ver. Podemos reconocer que son milagros y maravillas, pero todo es natural, es casual, no sé qué, es circunstancias o lo que sea, pero no, tenemos que ver que con muchos milagros y maravillas su pueblo se reunió. Y los socios de tu pacto, o sea, nosotros, trae un redentor, o sea, sí estamos diciendo que no hemos llegado al final, sí estamos esperando al redentor, sí estamos esperando al Mashiach que no ha llegado, y por siempre su luz brillará. Iremos a tu casa, a tu santuario, con instrumentos musicales, cantos y alabanzas. Entonces, podemos decir que esta parte de la nueva parte representa un paso más. Tuvimos la salvación de Pesach, tuvimos la salvación de Babilonia, la salvación de los persas en Purim, también de los griegos, y después gran galut, como vimos en el anterior, que habla sobre todos estos años del galut y que en Ketz Limera, nosotros ya comenzamos a ver la luz. Ya comenzamos a salir de toda esta situación. Y cuando estamos en esta época, tenemos que saber, reconocer y ver que tenemos también que agradecer sobre la redención que ya ha comenzado y que estamos esperando que llegue hasta su final pronto. Bueno, ya está muy tarde, yo sé que un poquito saltamos el tiempo. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere comentar algo o preguntar, con gusto. O saludar. Yo, Rab. Muy bonita clase. Sí, Muy buenísima bonita clase. clase, Raf. Muchas gracias. Exactamente. Rab, ¿puedo preguntar algo? Muchas gracias. Sí. Ok, es una pregunta ética que me molesta. ¿Por qué nosotros sí tenemos, o sea, está bien visto, no sé si plantearla bien, pero bueno, ahí va. Está bien visto en nosotros y lo loamos y lo alabamos, mantener nuestra pureza. Y es una mitzvah. Sí. Y tenemos mitzvah de eliminar a los pueblos que nos quieran, específicamente Esav, que nos quieran tratar de asimilar. Ok, ¿por qué no es loable? Va en contra de mis principios mi pregunta. ¿Por qué no es loable el nazismo? Ellos lucharon por un ideal más allá de ellos, que era su pureza racial. Ellos tenían sus motivos y para ellos era mitzvah. Está muy fuerte. Sí. Y Sí, soy daciar. Es una pregunta muy famosa, o sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos la mitzvah de exterminar los amalequitas, si no somos parecidos a los nazis que tenían la mitzvah la mitzvah para ellos de matar a los judíos. Bueno, primero sí, reconozco que es una pregunta muy difícil y muy fuerte, pero voy a dar una dirección general. Dos diferencias. Primero, que no tenemos la mitzvah hoy en día de matar a los amalequitas, desaparecieron. Y uno puede decir que es casual, pero pienso que no es casual. O sea, había una época en donde la lucha entre el bien y el mal era muy, muy clara. Se dice blanco y negro. Esos son los buenos, son los malos, y la lucha es total. Hoy en día ya estamos en un mundo de reparación, de tikkun. Un mundo de tikkun en donde la reparación del mundo, el tikkun olam, no viene a través de matanza. O sea, sí tenemos que defendernos y matar a nuestros enemigos, pero ya no tenemos la mitzvah de eliminar un pueblo. La segunda es que nosotros es más que todo, o sea, el hecho que decimos que tenemos que mantener nuestra pureza es ponernos a nosotros más obligaciones, no decir que los demás tienen que servirnos o los demás tienen que hacer algo para nosotros o que los demás no tienen el derecho de vivir. Nosotros, al decir que tenemos una función especial en el mundo, nos subimos, podemos decir, los requisitos de nosotros mismos. Por eso tenemos que cuidar la Torah, por eso tenemos que cuidar las mitzvot, etc. O sea, el hecho que estamos en esto requiere más de nosotros, no es querer más de los demás.
Y nosotros entonces, toda la matanza que hacemos es, como dijimos antes, es cuando no tenemos otra opción. Es cuando llegamos a un momento en donde tenemos que defendernos. Nos están matando, nos están tirando misiles y lo que sea, tenemos que defendernos. Es defensa. No pensamos que hay alguien que no merece vivir, que tenemos que eliminar a un pueblo totalmente. Hoy en día no tenemos ya la mitzvah de Amalek. Entonces sí podemos hacer paz con los árabes como hemos hecho los últimos meses, etcétera. O sea, no tenemos alguien que decimos, esto no merece vivir. Yo pienso que es gran diferencia. Uno puede hacer una comparación, pero pienso que la diferencia es clara y muy, muy evidente, ¿no? No estamos buscando sangre y no odiamos y no hacemos, ¿cómo se dice?, discriminación. Nosotros estamos tratando de ser la voz de Dios en el mundo. Y tenemos un tafkid, y tenemos un propósito, un objetivo, y por eso mantenemos nuestra pureza. Si nos mezclamos, no podemos cumplir con nuestra misión. Tenemos una misión universal como judíos, que es traer la voz de Dios a este mundo. Y para hacer esto tenemos que mantener nuestra pureza y defendernos. Pero de ninguna manera podemos decir que el judaísmo busca eliminar a alguien o decir que alguien no, o buscar la sangre de algún pueblo. O sea, estamos buscando la paz activamente, o sea, eso es lo que estamos haciendo. Y estamos buscando la reparación del mundo, lo que se llama el Tikkun Olam. Espero que esto contesta, no estoy seguro. Pero... Gracias. Sí.